Muy buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. Vamos a empezar en un tiempo en donde vamos a ir trabajando poco a poco y vamos a ir recordando conceptos y conocimientos ya previamente adquiridos, pero que nos es necesario volver a recordar. Por eso en esta mañana les pido que nos pongamos delante de la presencia del Señor y le pidamos a Él que nos dé de su gloria, de su bendición y de su gracia para poder continuar. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, oh Dios de los cielos. En esta mañana nos colocamos ante ti, en tu presencia, y te solicitamos que tú nos ayudes, que la guía de tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones, que quite de nosotros toda ansiedad, todo afán, toda tristeza, toda raíz de amargura, toda ansiedad, todo estrés, todo cuanto afana nuestro corazón, a nuestra alma, y no nos deja vivir en la plenitud de la gracia, de tu abundancia, de tu riqueza, sabiendo que tú eres nuestro proveedor y nuestro hacedor. Por eso en esta mañana te pedimos que tú nos llenes de aquello tan especial que es tu Espíritu Santo, que nos des la capacidad de poder percibir, recibir y discernir lo bueno que viene desde lo alto del cielo. Ahora, en esa misma sintonía, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecirte y exaltarte a través de la melodía, Señor, y decirte cuánto te amamos. Alabemos al Señor. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego
beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará en mi vida, no se apagará, no se apagará. Oh, oh. ¿Cuántos creen que Él se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo? Este es tu momento para recibir un milagro. Levanta tus manos. Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Vamos, decláralo. Tu palabra me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Tú que salvas, tú que llenas todo,
Muchísimas gracias, mi Dios de los cielos, por poder alabarte, por poder expresarte nuestro sentimiento de amor, Señor, a través del sonido de la guitarra, de los instrumentos musicales, de la letra de la canción que inspiras a tal o cual cantante, oh Señor de los cielos, que también refleja los sentimientos y las emociones del amor necesario que sentimos por ti. Por eso mi corazón, mi vida, mi ser, mis manos, todo lo que yo soy, te alaba, te glorifica, te exalta. A ti, mi Dios de los cielos. A ti honra, gloria y exaltación por los siglos de los siglos, Señor, en este día y todos los días que nos prestes de vida. Por eso, Señor, ahora solamente toma nuestras vidas para poder recibir de ti, y aún permíteme a mí en este instante, Señor, que yo sea instrumento fiel y idóneo de tu palabra para comunicar las buenas nuevas que tú tienes desde ya establecidos. Toma Guayaquil, toma la territorial Costa 1, la división centro, y en este tiempo sé tú con nosotros. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días a todos los que se van adjuntando a este tiempo especial. Un tiempito de calor, un tiempito en donde hemos amanecido un poquito acalorados, ¿cierto? Por el tiempo, a pesar de las lluvias, a pesar de todo, pero estamos aquí. Decíamos que vamos a iniciar y vamos a recordar ya conceptos o conocimientos adquiridos con anterioridad, pero que nos es necesario entender dónde estamos y qué necesitamos para poder seguir trabajando con nosotros. A modo de introducción, el hombre tiene la oportunidad de acercarse a Dios hoy en día, y se acerca cuando quiere, en el momento que quiere, en el momento que desea, sin condición alguna. Se puede encontrar con Dios. Fue nuestro Padre el que se acercó primero a nosotros. Hay que entender, Él nos buscó, ¿cierto? Porque Él nos amó primero, dándonos a su Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí todo claro. Ahora, nosotros solo debemos tomar la decisión de buscarlo. Buscar a Dios creyendo en Él, que envió a su Hijo amado por nosotros, y recibirle en el corazón diciéndole que Él es mi Salvador y que Él traiga para conmigo la salvación. Buscar a Dios es un tiempo especial de aquellos hombres y mujeres que ya le conocen a Dios, que ya conocen, un pueblo que invoca para asegurarse de que realmente todas las acciones en nombre de Dios que se representan o que se venga diciendo sea en una verdadera búsqueda de Dios. Buscar a Dios, los que de corazón recto le siguen para no volver atrás y no dejarlo de buscar. Para entender la búsqueda de Dios es necesario partir de un nuevo nacimiento. Todo aquel que toma una decisión de creer y todo aquel que quiere acercarse a Dios está llamado a experimentarlo, a disfrutar de una vida abundante, de una vida eterna. El nuevo nacimiento es el punto de partida para no engañarnos respecto de la búsqueda de Dios. Esto implica entender que la relación que nosotros tenemos con Dios respecto a nuestra posición, nuestra fe y la comunión que establece en este momento cuando recibo al Señor y Salvador, es a partir del momento en que yo me apropio como hijo. ¿Y cómo me apropio de hijo? Por medio de la adopción, sabiendo que la paternidad de Dios determina lo que nosotros llamamos o tomamos en cuenta al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces también tomamos la paternidad para nuestras vidas. La vida de David es un referente bastante grande, bastante amplio, de que habla para con nosotros respecto de lo que es ser, en este caso muy particular, hijo, y sobre todo en la búsqueda de Dios. Pues nos enseña de una manera muy especial la demanda que hace o que pide, en este caso muy particular, un hijo a su padre, ¿cierto? Pide un hijo a su padre. ¿Qué necesitamos entonces? En este caso entender que la búsqueda de Dios debe de iniciar desde el mismo momento en que yo recibo a Señor y Salvador, como es el Señor Jesucristo, y desde ahí buscaría en la casa de Dios todos los días permanecer yo o usted. Nuestro sentir y nuestro anhelo y nuestro objetivo es permanecer día con día permanentemente en la casa de Dios. Y de esta manera el significado de la búsqueda personal hacia Dios y mi comunión con Él, entonces toma un resultado de poder vivir en familia.
ese hogar, ese es permanecer con Dios. El lugar donde se transforma de manera conjunta para poder yo llevar lo que conlleva, en este caso muy particular, el vivir, el conocer, ¿cierto? Ahora, cada uno de nosotros partimos de que recibimos al Padre en nuestro corazón. Para que toda la vida yo pueda vivir con Cristo y para que se convierta mi vida en casa de Dios, es netamente aprender a vivir con Él. Cumplamos entonces este gran llamado, que es el llamado de la gran comisión con nuestro ministerio, con nuestra familia en la fe, en donde Dios nos ha llamado. Jesucristo es nuestra esperanza y Él ha preparado morada para todos nosotros en la casa de su Padre, en su habitación. Nosotros estamos convencidos que si caminamos por fe, ¿cierto?, nos apropiamos de una promesa eterna, la cual recordaremos cada vez que subamos a Jerusalén, aquella ciudad que también representa la casa de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Razón por la cual la tierra del Señor viene siendo Jerusalén, que año tras año, así como Salomón también hizo una casa en esa tierra y pidió e hizo un pacto con Dios para que todos, propios, extranjeros y extraños, todos aquellos que levantaran una oración desde y en Jerusalén, sea todo ejecutado por la voluntad del Padre. Entonces, a todo esto nos llama el vivir, el estar en comunión con Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver el primer punto o el primer capítulo, podríamos decir, de este tiempo de devocional, y vamos a trabajar con lo que conlleva un nacimiento nuevo. Entonces, vayamos a la Biblia, a Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. La Biblia nos enseña en el capítulo Juan, en el libro de Juan, ¿sí?, en los capítulos 3, versículos 5 y 6, lo siguiente, y nos dice, en la versión La Palabra para Todos, la palabra de Dios para todos, dice: Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. En este caso muy particular, la Reina Valera 1960, o la versión Reina Valera 1960, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento entonces hace o nos manda, en este caso muy particular, y uno de los primeros pasajes que nos comparte cuando empezamos a conocer, o que nos compartieron cuando empezamos a conocer de Dios, se encuentra justamente en el Evangelio de San Juan, y este capítulo 3. Y avanzando un poquito, el versículo 16 nos dice y nos aclara el panorama. Dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Este pasaje hace referencia al amor de Dios, que de una manera tan inmensa, tan grande, amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Y el entregar a su Hijo unigénito es el amor que tiene Dios, y no porque nosotros lo hayamos amado, sino que Dios nos amó primero que cualquier otra cosa. Fue Dios quien nos amó. Si analizamos el contexto completo de este pasaje de Juan 3, se revela un encuentro que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo, un hombre que es un doctor y maestro de la ley. Cuando este último visita de noche a Jesús, se refiere como maestro, diciéndole: sabemos que ha venido de Dios, sabemos que tú eres el maestro, y eres tú el único que puede enseñar, y eres tú el único que puede hacer, eres tú el único que puede decirnos. Por eso necesitamos que tú nos digas las señales, las que tú haces. ¿Por qué? Porque todas las señales que tú haces y todo lo que haces viene de Dios, y aquel que es enviado de Dios es el único que lo puede hacer. Juan 3, en el versículo 2, dice lo siguiente, para ir ampliándole más, y dice: fue de noche a donde estaba Jesús y dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Maestro, nadie puede hacer sino solamente Dios. De esta manera reconoce Jesús, ¿cierto?, que había sido, en este caso muy particular, muy
digamos, abierto, muy conocido, muy enviado por Dios, ¿cierto? Y por eso le dice que era un maestro. Nicodemo le dice, eres tú el único que ha sido enviado por Dios. Reconoce que Jesucristo es el único que ha sido enviado por Dios y le llama maestro. El Señor con el cual habla, y en el versículo 3 le dice de una manera muy clara y muy precisa, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor habla de un nuevo nacimiento, un término que seguramente a nosotros nos compartieron en el momento de recibir a Cristo, y nos invitaba a que hiciéramos una oración de fe para recibirlo como Señor y Salvador en nuestra vida, ¿cierto? Para poder recibirlo como Señor y Salvador. Después de mirar todas estas palabras que el Señor lo hace, viene una gran inquietud de parte de Nicodemo. Y esa gran inquietud hace y formula una pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? O sea, explícame, Señor, porque no lo estoy entendiendo. ¿Por qué esta situación lo dice allí? Entonces, en este caso muy particular, el Señor le dice, él insiste nuevamente y sigue explicando el versículo 5, donde le dice de una manera muy especial, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el cielo. Aquí vemos que el versículo 3 le dice el que no naciere de nuevo, pero más adelante le aclara y le amplía el concepto a partir del término, o de dos términos en este caso, que es necesario: nacer del agua y nacer del Espíritu. No está hablando de un nacimiento en carne, porque ya el nacimiento de carne se dio una sola vez y no más. En este caso le está hablando de un nacimiento en agua y en Espíritu. Sabemos que este nacimiento tiene que ser completo. Cuando yo recibo al Señor y Salvador como mi amo y mi Señor, soy bautizado en el Espíritu y por ende bautizado en agua, que es el testimonio de fe que yo doy ante las multitudes, que soy parte de este círculo, digamos así, de bienaventurados, ¿cierto? La gran interrogante entonces que debemos resolver es que ¿a qué se refiere el nuevo nacimiento? El cual debemos experimentar y que Jesús nos aclara que es el agua y es el Espíritu. No es un segundo nacimiento como tal, es uno nuevo. Pongamos cuidado, no es un nacimiento o un segundo nacimiento. En este caso muy particular es un nacimiento en agua al que se refiere, ¿cierto? A un nuevo nacimiento. Entonces, el Señor lo amplía en este caso muy particular, y no solamente a Nicodemo, sino también con referencia a cada uno de nosotros, y nos dice y explica el versículo 7 o séptimo de una forma maravillosa. Dice, no te maravilléis de lo que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Posteriormente el versículo 15, porque estamos en Juan 3, ahora vamos a Juan, el mismo libro de Juan 3, pero en el versículo 15, y dice lo siguiente: para que todo el que crea en él tenga vida eterna, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna, dice el versículo 15, ¿cierto? Y el versículo 16 nos aclara de forma especial: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice así. Luego podemos ir al versículo 18, porque vamos avanzando en la lectura, y nos dice, el que crea en el Hijo, vamos a leerlo completo, dice, el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. En este caso muy particular, el versículo 18 afirma, y es claro, el entender el nuevo nacimiento es fundamental, una relación con Dios, y hay que buscarle como hijos. O sea, cuando yo nazco necesito buscarle a Dios como hijo. Por ello es fundamental la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es la fe en Jesucristo, entendiendo su obra en nosotros y el nacimiento en agua y en espíritu. Cuando hablamos de un nacimiento nuevo, mi caso muy particular, Enrique Boiracaja nació un 19 de septiembre, más o menos, estoy hablando entre el 2018 y 2019, llevamos varios añitos ya de nacimiento en donde nacimos de nuevo. Pero yo nací un 5 de mayo de 1974, en donde a través de
de haber sido engendrado por mis padres, tuve 9 meses en el vientre y pues nací un 5 de mayo. Y ese 5 de mayo da a conocer que tengo 49 años, bueno, 48 a unos días de cumplir 49 años. Aparte de ello, ¿cierto? Un 19 de septiembre es mi nacimiento nuevo. Un nacimiento en donde, más allá de ser concebido, un nacimiento de un progenitor, ¿sí? De aquel que engendra. En el término de formar un componente, tenemos que tomar en cuenta estos componentes de en y gen, que juntos indican la acción de recibir una formación de una genética de alguien, y ese alguien es aquel que me ha engendrado, quien a su vez es mi progenitor. Lamentablemente, respecto a la paternidad humana, hoy en el mundo está lleno de progenitores, pero muy poco padres, muy poco padres, porque muchos engendran, pero no todos son padres, porque hay muchísimos que dejan hijos engendrados, pero muy pocos son aquellos padres realmente que están junto a sus hijos y los ayudan y lo van acompañando, como en estos días hablábamos, que nosotros como intercesores también somos guías, y como guías vamos delante, ¿cierto? Vamos juntos y caminamos al lado, no por un camino simplemente del caminar, sino con el camino que ya está trazado, un objetivo muy claro, que es llegar a los pies de Cristo. Entonces, volviendo al nacimiento nuevo, la palabra de Dios, cuando se refiere al nuevo nacimiento, nos indica lo que es nacido de carne. Carne es 48 años. De la misma manera, así como yo nací hace 49 años atrás y teniendo el significado del nacimiento en términos biológicos, cuando el Señor me hace el llamado al nacimiento nuevo, quiere decir que es el momento en el cual yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador y fue engendrado por Él. En otras palabras, tengo un Padre a partir de este momento, a partir de ese instante. A partir del 19 de septiembre ya nazco en agua y en espíritu. Cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento, el Señor habla entonces del agua y del espíritu. Aquí es donde el nacimiento implica que yo recibo un testimonio. Entonces creo. ¿Qué creo? Que Dios tomó una decisión en mi vida y Él perdona mis pecados, pero este evento involucra algo muy importante, que debemos de ser bastante agradecidos con Dios, con la vida de Juan el Bautista. Porque quien predicaba y quien llevaba a cabo el bautismo del arrepentimiento en agua era Juan el Bautista. Entonces lo primero que debo de hacer es arrepentirme. No puede haber nacimiento nuevo si no hay arrepentimiento. Pero muchas veces la oración con la que recibimos a Cristo se convierte en algo superficial, en algo momentáneo, y subestimamos cuánto en realidad es una oración de consagración. Cuando yo hago la oración de fe, es una oración de consagrarme, de estar consagrado a Dios. Por eso la oración de fe no es una oración cualquiera. Es una oración que parte nuestra historia en Dios, en dos. La historia es partida de eso, un antes y un después. El antes que vivíamos en el mundo y el después que vivo bajo la unción, la presencia y bajo la paternidad de mi Padre Dios. Y es lo que nosotros necesitamos aquí. Entonces, el verdadero arrepentimiento es algo determinante en mi vida, y esto consiste en el momento de abrir el camino para que el Señor entre a mi corazón, ¿sí? Y más allá de lo que hace Juan el Bautista, pues solamente con el nacimiento de Jesucristo y el bautizo en agua y en espíritu será completo. Por eso la decisión muy clara en este día es primeramente arrepentirme, tomar la determinación de arrepentirme, perdonarme también y recibir el perdón, de un genuino reconocimiento de mi genuina decisión, valga la redundancia. Me arrepiento para que Él venga a mi vida. Y como nos dice en Apocalipsis 3:20, recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Para qué es este punto? ¿Para qué necesitamos? Para que Él pueda entrar a cenar conmigo y yo con Él. La cena tiene un significado bastante profundo en la palabra de Dios, y es algo que usted y yo tenemos que aprender a vivirlo. Tenemos que aprender a entender que muy seguramente
en los cambios culturales que se han venido dando en los tiempos bíblicos, entrar a una casa a cenar no solamente era para comer, sino era para sentar a mis invitados a la mesa y por ende ingresen a mi casa. Y mi casa es un santuario, a alguien muy cercano que comparta conmigo algo muy sagrado para mí. Lo invito al templo de mi familia para que hiciera parte de él. Es lo que el Señor dice que hace conmigo cuando le abro la puerta de mi corazón. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una íntima, valga la redundancia, íntima comunión con él. Y cuando nosotros tenemos esa íntima comunión con él y él conmigo, entonces, como lo estamos viendo anteriormente, el nuevo nacimiento no solo involucra lo que tiene que ver con el nacimiento en agua, sino también en el espíritu. La expresión muy claramente, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que a la referencia se llama el nacimiento biológico, carne, carne es. Pero mientras la segunda expresión, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, está relacionado con el agua y el espíritu, es decir, el nacimiento nuevo. Si alguno de aquí aún no se ha bautizado, aún no ha hecho su ceremonia de testimonio, de dar a comunicar o de testificar a los demás, los estaremos hablando con tiempo, con anterioridad, para hacer nuestra ceremonia de testificación, de testimonio, de comunicar al mundo que nosotros también hemos tomado una decisión de dejar de ser simplemente carne e ingresar al nacimiento nuevo. Ahora, dirán, pero yo ya llevo tantos años aquí y no me he bautizado. No hay problema. Recuerde que el Espíritu Santo es quien nos limpia. Es simplemente un acto de testificar. No es tan necesario, digamos así, en el sentido de que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No. Es algo que lo vamos a hacer con un tiempo, un momento, en algo en específico. Llegará el día. Llegará el día. No necesariamente tiene que ser. El hecho de que usted haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador hizo y transformó esos dos tiempos, tanto en agua y en espíritu, como algo verdadero. Por eso mismo es necesario de que usted testifique, y lo haremos en un momento y en su tiempo. No hay afán, no se me exaspere, ni tampoco se rasgue las vestiduras. No he sido bautizado. Tranquilo, no hay afán. Tranquilos. Pero entonces, en este caso muy particular, así como se manifiesta en Juan 3 todo lo referente al nacimiento 4, Pablo nos afirma también algo muy importante en Gálatas 4. Vamos a ir a Gálatas 4 para ir avanzando en nuestro tiempo de devocional esta mañana. Y dice Gálatas 4, el capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a ir mirando. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, porque sea el dueño de todo, aunque sea el dueño de todo. Porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad. Cuando es hombre libre, lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el Espíritu de su Hijo en nosotros, y ese Espíritu grita: querido Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Póngale cuidado. Ya no somos esclavos. Cuando éramos niños vivíamos bajo la tutela de nuestros padres o del esclavo o de las leyes. Hoy somos libres, y como Dios nos ha hecho libre en este caso muy particular, ya nacimos y somos libres. Somos libres. Póngale cuidado. Estamos en una libertad bastante grande. Vamos a mirar. Yo llevo más o menos como 20 y pico de años conociendo a Cristo en este caso, y sabiendo y conociendo mucho de Él. Son 25 años, vamos entre 25 y 26 años que hemos ido conociendo de Cristo, que hemos vivido con Él, que hemos ido haciendo un sinnúmero de cosas, y que vamos ampliando todo esto y que vamos viendo en la libertad de ser hijos, ¿cierto? En Juan 3 también me indicaba que era necesario que yo crea en Él para nacer de nuevo, y continúa indicándonos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos lo que nos dice Juan 3:16. Hay que creer en el Hijo de Dios
porque creyendo en Él es cuando mi espíritu recibe la adopción. Cuando recibimos a Cristo, entonces somos de Cristo y por lo tanto somos hijos de Dios, y si hijos también hemos sido recibidos por el espíritu de adopción. Ya que tenemos estas condiciones necesarias para disfrutar de la excelente calidad de vida que Dios tiene preparada para usted y para mí, esto nos dice en Juan 10:10. A eso vino el Hijo, a darnos la oportunidad de experimentar la vida y vida en abundancia. Y aquí surge otro interrogante, el cual es: ¿cuál es la vida abundante? ¿Cierto? La vida como hijo de Dios, una vida en donde experimentamos la paternidad de Dios de forma constante, porque Él vino a darnos a su Padre. Esto nos aclara que, como introducción que concierne netamente a la paternidad, tenemos un punto de partida que es entender la verdadera búsqueda de Dios. La búsqueda que yo hago para encontrarme con mi Padre. Ahora, usted y yo comprendemos que tenemos un Padre por medio de un nuevo nacimiento. Sin embargo, en aquella época, hablando ya de Nicodemo, le costó entender lo que Jesús procuraba explicar. Y a muchos todavía aún les cuesta entender lo que Jesucristo les está hablando. Les cuesta entender lo que Jesucristo les está explicando. A pesar de su vasto conocimiento en la ley, porque Nicodemo era maestro de la ley, fariseo de fariseos, enseñaba. Él era un maestro de la ley, conocía la ley, pero sin embargo, por eso la pregunta de él es bastante fuera de lugar y abrupta cuando le dice: ¿cómo es posible de que ingresemos ya un hombre viejo nuevamente al vientre de nuestra madre para volver a nacer? Siendo maestro de la ley. ¿Cierto? No es el hecho de que siendo viejo nos volvemos a meternos en el vientre de nuestra madre, pues no podemos volver a nacer en la carne. Se trata de nacer en el espíritu y en el agua. Se trata del arrepentimiento a través del cual viene el bautismo. Por eso Juan vino a bautizar en agua, pero nuestro Señor Jesucristo vino a bautizarnos en el espíritu. El bautismo que solo puede darnos Él, porque solo Él puede entregarnos al Padre. Entendiendo todo esto, entonces, que Jesucristo, habiendo sido el Hijo unigénito de Dios, es decir, el único Hijo, ahora ya no lo es, porque Él renunció a ser unigénito. Un regalo de parte del Padre que le había dado, también nos entrega un Padre a nosotros. Y nos entrega un Padre para poder vivir, porque Él como Hijo se dio a sí mismo. Su más grande tesoro, a través del Santo Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Él con este regalo nos dio también a nosotros para que recibiéramos la adopción de Padre en nuestro espíritu. Por eso Gálatas 4 que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 5 que acabamos de hablar y de ver, nos dice que si somos hijos también somos herederos. Herederos, póngale cuidado. Entonces tenemos muy claro que nosotros también somos herederos. Dejemos Gálatas 4 y vayamos a Hebreos capítulo 9 versículo 17 para ir avanzando en esta mañana. Hebreos, el libro de los Hebreos. Les dije capítulo 9 versículo 17 y dice lo siguiente: un testamento no entra en vigor mientras viva el que hizo, sino solo cuando muera. Un testamento no entra en vigor sino solamente cuando el testamentario muera. ¿Cierto? Voy a entregar mi vida, dijo el Señor Jesucristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto el testador viva. Es decir, que si yo no hago un testamento, es decir, que si yo hago un testamento, adquiere vida en el momento que yo fallezco. Usted y yo hacemos un testamento y se ejecuta solamente en el momento de que usted y yo fallezcamos. Por eso este testamento tiene vigencia para cada uno de nosotros. Pero cuando yo muera, ya tengo repartido todos mis bienes, ya tengo todos mis bienes repartidos, yo ya puedo morir en paz, ya sé lo que voy a dejar a mi esposa, ya sé lo que voy a dejar a mis dos hijos, ya tengo todo listo y dispuesto, ya estaba todo preparado. ¿Cómo les parece? Pero como falta un montón, entonces sigo disfrutando de yo mismo. Entonces, hijos de Dios, regresamos, no nos perdamos, volvamos al punto muy claro. Entonces, esto es lo que hizo el Hijo en este caso muy particular. El Padre lo ha dado todo para Él, para que alcancemos al Padre, la adopción.
Jesús en este caso nos habla de una manera muy precisa y nos dice: voy a entregar mi vida para que ustedes puedan acercarse al Padre, y yo voy a darles la paternidad para que todos aquellos que en Él crean se vuelvan hijos y tengan como hijos, puedan recibir este regalo. Entonces la muerte viene siendo para con nosotros algo muy importante. No es condenación, no es separación con Dios, a lo contrario, es la ganancia para la paternidad y la vida abundante dentro del plan de Cristo para con mi vida. Por eso es necesario que Dios, en este caso el Señor Jesucristo, entregue su vida y el Padre haga solamente con el Hijo. El regalo del Hijo tuvo un objetivo: la paternidad del Padre. Su Espíritu Santo es aquel que realiza o ejecuta todo esto para que tanto usted como yo podamos vivir de la paternidad, de ese nacimiento nuevo. Cristo murió para que nosotros podamos ser hijos, para que nosotros podamos alcanzar esa paternidad. Y alcanzar esa paternidad en este testamento individualmente con respecto a cada uno de nosotros, siempre se va a hacer el ejecútese, o va a dar el ejecútese en cada una de nuestras vidas, siempre y cuando tanto usted como yo lo tomemos muy en cuenta y seamos claros en recibir la paternidad de Dios, en vivir en búsqueda constante, en entregar la búsqueda constante a Dios, para entender la importancia del nacimiento nuevo. En la búsqueda de Dios es importante establecer una diferencia entre el espíritu del Hijo y el espíritu de la adopción, la semejanza de la vida eterna y la vida abundante, y la paternidad que es también transmitida por Jesucristo. Primer punto, diferencia entre el espíritu del Hijo y el espíritu de adopción, nos dice Gálatas 4:6. Y por tanto, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Para entender la única labor y maravillosa del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, es muy importante que diferenciemos con base en Gálatas 4:3-7 el espíritu del Hijo y el espíritu de adopción. Entonces, para precisar que la redención tiene que ver con la salvación, con el rescate o la obra de rescate de Dios en la cruz, consiste en redimir a los que estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo y nacidos bajo la ley, con un claro fin: redimirnos para que recibiéramos la adopción de hijos, así como la única manera de ser salvos y ser hijos. Y por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien fue enviado por el Padre para rescatarnos, redimirnos y salvarnos, y para poder nosotros decir: somos hijos por adopción, ¿cierto? Y como somos hijos por adopción, entonces miremos lo que dice Romanos 8:15, que nos hace la referencia. Romanos 8:15 dice lo siguiente: 8, versículo 15. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: querido Padre. Entonces, en este caso muy particular, nos da la referencia en términos muy claros y teoterápicos, ¿sí?, a identificarnos como hijos, ¿cierto? El hecho de que Jesucristo nos dio la oportunidad para ser nosotros hijos. Y en este caso, como hijos, entonces, pues claro está, ¿cierto? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos: Abba, Padre, nos dice Romanos 8:15, ¿cierto? El espíritu de adopción en mi espíritu, ¿cierto?, llega a mi vida, llega a mi corazón, y cuando llega a mi corazón hace que Gálatas 4:6 se vuelva realidad. Y Gálatas 4:6 es la comunión, o sea, el espíritu del Hijo viene para conmigo, y es por eso que yo puedo vivir con Él, ¿sí?, poder disfrutar con Él. Ahora, la vida eterna y la vida abundante es muy claramente. Juan 3 entendemos dos cosas: primero, que Dios nos ha dado vida eterna, y segundo, que no nos vamos a perder. En el versículo 15 vemos que no nos perderemos porque el Hijo fue enviado a nosotros. En el versículo 16 vemos que el significado de la vida eterna es la búsqueda de Dios como hijos. Como consecuencia, entender y disfrutar que haya sido enviado a nuestros corazones el Espíritu del Hijo es la vida eterna aquí en la tierra. Muchos experimentan esta vida en el Hijo acá en la tierra, y hay otras personas que desafortunadamente no experimentan ninguna de las dos cosas,
ni la dicha de no perderse ni disfrutar la vida eterna. Ni nada ni nadie, en este caso, nos puede llevar al reino de Dios. La única manera, a través de Jesucristo. Juan 1:12 dice que no hay otro fundamento el que ha sido puesto, sino que es Cristo. Yo decido nacer en la carne, pero si decido nacer en el Espíritu, y cuando vivo este nuevo nacimiento, entro al reino de Dios, pero me es necesario nacer de nuevo. En el versículo 9 de Juan 3, Nicodemo lo hace y lo aclara como maestro y le dice, pero enséñanos cómo verificamos, cómo hacemos este nuevo nacimiento, no para envanecerse, sino simplemente para nacer de nuevo. Entonces nosotros en este tiempo, engendrados ya por el Espíritu Santo, engendrados ya por Dios, tenemos que entender que los determinantes en nuestra vida cristiana, en este caso muy particular, en la teoterapia, nuestro Padre nos habla de una manera muy clara. Y para que usted lo mastique, lo analice, lo viva y lo disfrute muy claramente, Mateo 6, de 9 a 13 nos habla primero de la pertenencia, de la provisión y la protección. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dice, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Todo esos renglones o esos versículos tienen que ver con la pertenencia. Yo pertenezco a Dios. Dios tiene una pertenencia muy clara. ¿Dónde está? En los cielos. Su nombre es santificado. Su voluntad se hace aquí y en los cielos. El poder, el reino y la gloria lo pertenece a Él desde ayer, hoy y mañana, por siempre y para siempre. Continúa los siguientes versículos y habla de una provisión, algo que usted y yo necesitamos. Venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos provee? Nos provee en este caso su reino, su norma, su forma de vivir, sus acciones. ¿Sí? Para yo poder disfrutar el pan nuestro de cada día. Todos trabajamos, todos buscamos el sustento diario, pero primero el sustento diario. Luego, perdonamos nuestras deudas, dice, como nosotros también hemos perdonado. Ojo, si usted no ha perdonado las deudas, amarguras, tristezas, maltratos, etcétera, etcétera, que usted haya recibido, y se acerca al Padre diciendo, perdóname, si usted no ha perdonado, no puede, porque no hay una provisión. La provisión es dar para poder recibir. Por eso el Padre que hizo, entregó a su Hijo para poder recibir ¿a quién? A nosotros como hijos. Y si usted no perdona, tampoco va a recibir. Entonces, venga tu reino, el pan nuestro cada día y el perdón de nuestras deudas es lo que Dios nos provisiona por amor, para que nosotros también hagamos por amor. Y por última parte de estos 3 puntos, que es la protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él nunca va a hacerlo. Él nunca va a meternos en tentación, y si tuviera que hacerlo, Él mismo nos entregará la salida. Entonces la pertenencia, la provisión y la protección siempre será y vendrá de parte de Dios, a aquel que es hijo, a aquel que tomó la paternidad, a aquel que disfruta de la búsqueda permanente y constante de Dios. Dentro de la teoterapia tenemos una determinante, la paternidad, que viene con amor, con autoridad. La manifestación de la paternidad viene con la pertenencia, la protección y la provisión, como veníamos hablando, que todo eso determina, porque el Señor Jesucristo nos enseñó el cómo orar al Padre. No dijo a Dios, dijo al Padre. Por eso la oración es al Padre nuestro, y el Padre nuestro implica la pertenencia, el que esté en los cielos, que su nombre es santificado, que su voluntad se cumple, que el reino, el poder y la gloria es de Él. Esa es la pertenencia. La protección, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Pero la provisión que nos da es que su reino tiene que ser constante en mi vida. La búsqueda, mi búsqueda permanente y segura de Dios es una búsqueda que solamente Él me da para yo poder ser hijo. Cuando soy hijo, busco de una manera precisa, constante y segura. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces yo no tengo que sufrir por la provisión, tengo que encargarme de buscarle a Dios para poder recibir. Y el perdón, así como Él me perdona. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo quiero darte muchísimas gracias. Mi Señor, ¿cómo no engrandecerte, Señor? ¿Cómo no darte gracias, mi Dios de los cielos? Porque un día, en medio del plan hermoso y maravilloso que tú tienes y establecido, te diste por buscarme de entre tanta gente a mí, Señor.
Entre tanto nos escogiste a nosotros, nos buscaste, nos elegiste, nos escogiste y nos apartaste para ser hijos, para que recibamos, amado Señor, el espíritu de adopción como hijos. Fuiste tú, bendito Dios, quien abriste nuestro entendimiento, nos diste la oportunidad y nos entregaste a tu Hijo para que, como Señor y Salvador en mi corazón, al abrir la puerta, también reciba la paternidad. Y esa paternidad hoy lo pueda disfrutar, amado Señor, sabiendo que tengo el espíritu del Hijo y el espíritu de adopción. Dos cosas claras y precisas, mi Dios de los cielos, que implementa, que capacitan mi vida con actitud, con fuerza, con el querer y en el hacer para estar delante de tu presencia, agradándote a ti en una búsqueda constante y permanente de estar contigo, de saber de ti, de poder, amado Señor de los cielos, saber que tú tienes para con nuestra vida. Gracias te doy porque desde lo alto del cielo solamente tu bendición y tu gracia es para con nosotros. Danos, amado Señor, y permítenos recordar en nuestros corazones el día en que nacimos, bendito Dios. Y más allá, amado Señor, de buscar momentos especiales o simplemente hitos en la historia para decir fueron aquellos tiempos tan hermosos, tan espectaculares. Y hoy no vivo la misma intensidad, hoy no vivo la emoción, Señor de los cielos. Claro, no es emoción, es una búsqueda constante y permanente de estar contigo. Y la vida eterna tiene que ver, amado Señor, con el disfrutar de la paternidad y en la búsqueda constante para disfrutar de ti, mi Dios de los cielos. Por eso, Señor, a ti muchísimas gracias por este tiempo en el amor, la paternidad y la autoridad que viene desde lo alto, en la pertenencia, amado Señor, en la protección y en la provisión que tú me regalas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, amado Dios de los cielos. Toma la territorial Costa 1, la división centro, en la vida de Patricia, mi vida, en la de mis hijos Jimmy, Sebastián y Luz Adriana, de cada uno de los directores, tanto misioneros como paulinos, amado Señor de los cielos, de cada una de las células madres de los distritos que conforman esta división, amado Señor de los cielos. Muchísimas gracias, bendito Dios, por todo y cada uno de aquellos que tomaron el tiempo, la dedicación de estar hoy aquí para clamarte y decirte, Señor, hoy te abrimos nuevamente las puertas de nuestro corazón. Ingresa a nuestra vida, sé Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y permíteme vivir en el disfrute de tu paternidad, de la vida eterna, Señor, con el espíritu de hijo y la adopción, para clamarte con cariño. Papito, gracias, muchísimas gracias por hacerlo de nosotros. Ahora, bendice, Señor, a Guayaquil, la playa es Villamil, que también forma parte de esta división, amado Señor, la división centro. Guárdalos, bendícenos, llénanos de tu amor, de tu misericordia y permite que cada día seas tú con nosotros. En nuestro tiempo de raíces, amado Señor, hoy por la tarde, sé tú mismo, bendito Dios, con tu poder, con tu autoridad, haciendo lo que tú tienes que hacer. Desde lo alto del cielo trae tu bendición para con nosotros. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, contigo nos quedamos, Señor. Amén. Familia, muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros, por ir recordando lo poquito de conocimientos que ya teníamos y que es necesario volver a recordar que necesitamos todos los días nacer de nuevo para vivir en esa paternidad y disfrutar de la vida eterna con el Señor. Un abrazo, Dios les bendiga, los queremos mucho. Estaremos aquí todos los sábados 6 de la mañana para poder disfrutar con ustedes un tiempo de devocional con Dios. Dios les bendiga, hasta pronto.